ya. Es el telefonazo en Corresponsales. Oye, Comparini, quedé loco con esta noticia. Científicos del MIT han establecido una sorprendente conexión entre eventos meteorológicos y la actividad sísmica. Esto desafía la noción convencional de que los terremotos son exclusivamente el resultado de la actividad tectónica. Entonces queremos saber si cuando hay fuertes lluvias, fuertes nevadas, esto podría incidir en movimientos telúricos. Para eso hablamos con un experto académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, el conocido Marcelo Lagos. Querido Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ignacio, Marcelo, aquí atento a las noticias. Lo que pasa, evidentemente, justamente la península de Noto en Japón hace noticia. Exactamente, porque ahí parece que hicieron todos los estudios esta gente del MIT. ¿Tú has podido leer un poco lo que ellos descubrieron? El paper. El artículo científico, sí, siempre. Es parte del café matinal, una lectura actualizada para estar al día, ¿cierto? Ya, ¿y qué te parece? No, absolutamente tiene todo el sentido. En la práctica, bueno, primero que nada acá hay evidencia y eso es importante porque en ciencia necesitamos datos para que claramente los resultados, las interpretaciones sean válidas y no siempre resulta fácil evidentemente hacer estas conexiones o estas interconexiones y es por eso que este trabajo liderado por el científico Wang ciertamente y otros hace noticia. Bueno, de sentido común deberíamos pensar ciertamente que existe algún grado de interconexión en los procesos de la naturaleza. El punto es que estamos recién en el 2024 y hay muchas cosas que no sabemos, ¿cierto? Hace 200 años pensábamos que los reyes eran elegidos por Dios. Hoy día sabemos que no es así. Entonces, imagínense todo lo que no sabemos y lo que van a pensar ciertamente en el futuro nuestros descendientes de lo que hacíamos hoy día. Y este trabajo evidentemente abre una puerta gigantesca para entender de que la sismicidad está interconectada con otros procesos ambientales. Pero, Marcelo, por años había gente mayor que siempre decía, hoy ha cambiado tanto la temperatura, va a temblar. Y uno decía, no, no tiene efecto, la temperatura no tiene efecto. Y ahora, con la nevada, va a temblar. Pero es que a mí lo que me preocupa, Marcelo, es que con el cambio climático, donde vienen digamos, situaciones insospechadas, ¿no? Y extremas, tal vez eso va a incidir en que tengamos más terremotos o más potentes. ¿Por ahí va la cosa o no? Mira, la verdad es que acá lo que hay que entender es que particularmente lo que descubren, lo que trabajan estos científicos es que la península de Noto, en la isla de Honshu, que da hacia el lado occidental de Japón, ¿cierto? Es una zona que tiene una sismicidad particular. Generalmente son fallas muy superficiales, son fallas corticales, tipo, digamos así en simple, tipo falla de San Ramón, ¿cierto? Fallas inversas, que generan sismicidad muy superficial y que justamente a principios de este año tuvieron un terremoto muy grande, muy intenso, con aceleraciones muy altas, con más de 200 víctimas y hizo noticia. El punto es de que no se entendía bien qué pasaba, por qué esta sismicidad y cómo migraban los enjambres, cómo se estaba produciendo, y estos científicos a través de un trabajo de largo plazo logran conectar cómo los cambios, ciertamente, en simple el comportamiento del agua bajo tierra, cómo el peso de la columna de nieve sobre el terreno pueden, el estado de la marea, la lluvia intensa, cómo pueden influir. Y en la práctica hay que imaginar que evidentemente los procesos internos de la Tierra están ciertamente alineados, pueden estar influenciados por el agua. Por ejemplo, si yo en el embalse El Yeso, un día acá en la cordillera, en la zona central de Chile, saco todo el agua del embalse, probablemente el peso de ese volumen sobre la corteza, sobre el fondo, va a activar algún tipo de sismicidad, porque evidentemente esa corteza, ese suelo estuvo sometido a un peso gigantesco y el cambio de ese volumen puede detonar ciertamente sismicidad. O sea, a esta altura uno puede decir, los terremotos, los movimientos sísmicos se producen por el tema tectónico, las placas famosas, pero también por esto otro, pero en magnitud. ¿Será lo mismo o las grandes terremotos va a ser siempre por placas? Mira, la verdad es que estamos hablando acá de un tipo de terremoto que es un terremoto superficial, es un terremoto cortical que se conoce y que es un terremoto un poco huérfano, en el caso de Chile, en la legislación, pero el hecho de que tengan magnitudes menores no quiere decir que no sean peligrosos. Este terremoto en Noto, que fue magnitud sobre 7, fue un terremoto que cobró la vida de más de 200 japoneses. O sea, son terremotos que generalmente son malentendidos, su peligrosidad es subestimada y generalmente ocurren bajo asentamientos humanos. Las imágenes que ustedes pueden
pueden revisar del terremoto del 1 de enero del 2024 en Noto, son pero gigantescas, deformaciones verticales, tuvimos un tsunami, se levantó la costa, en la práctica son muy agresivos y no son tan recurrentes como los típicos terremotos que mencionas, Marcelo, sobre los típicos terremotos de subducción como el 2010, como el del 60 en Chile o el 2015 en Illapel, pero cuando ocurren estos eventos pueden ser muy agresivos. Ahora, el tema no es que tenemos que estar preocupados de que cuando llueva o cuando caiga nieve, sino que son elementos que hoy día se está demostrando que influyen ciertamente en acelerar un proceso tectónico que quizás igual iba a ocurrir, pero los cambios, la influencia, los cambios de la presión pueden acelerar ciertamente estos procesos y hacer que el terremoto ocurra antes de lo previsto. Marcelo, te quiero llevar a otro tema, pero relacionado con lo mismo, ¿no? Recuerdo que muchas veces discutimos que el ser humano era incapaz de predecir los terremotos, hablábamos también siempre de estos casos mediáticos y muy virales, me acuerdo, un tipo en Brasil que predecía terremotos y que todo el mundo lo andaba persiguiendo y buscando, toda esa cosa media conspiranoica, pero resulta que ahora llega la inteligencia artificial y han creado un sistema que al parecer predice terremotos con un sorprendente 70% de precisión. ¿Cómo están mirando este tipo de tecnología? ¿Con qué ojos? ¿Qué sabemos de esto? La verdad es que no conozco ese trabajo, pero no pongo en duda de que la inteligencia artificial es una herramienta, es una tecnología que nos va a ayudar en múltiples saberes, en múltiples desafíos que tiene la sociedad y si bien la peligrosidad sísmica hoy día, como bien dices, Ignacio, no tiene un mecanismo de predicción 100% absoluto, porque es multivariado, la inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos ayude ciertamente a entender dónde ocurrirá el próximo. Ahora, el dónde ocurrirá el próximo te puede decir qué significa ese 70%. Significa que va a ocurrir un terremoto de aquí a 5 años, que va a tener una magnitud entre tanto y tanto, que va a ser a tal profundidad. Hay muchas preguntas que buscan respuesta y la verdad es que la inteligencia artificial trabaja con información que uno le va ingresando y no pongo en duda que antes que nos vayamos al cementerio o tus cenizas sean lanzadas en ese glaciar milenario, vamos a tener respuestas, pero todavía no las tenemos, pero no pongo en duda de que la inteligencia artificial bien utilizada nos va a ayudar a avanzar de forma sustantiva en estas materias. Mira, te cuento, es un proyecto que desarrollaron investigadores de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, y que ha logrado este 70% de precisión al predecir terremotos una semana antes de que ocurran durante una prueba de 7 meses en territorio chino. Es un algoritmo de inteligencia artificial entrenado para detectar cambios estadísticos en datos sísmicos en tiempo real, los cuales fueron comparados con registros de terremotos anteriores. Y el resultado fue un pronóstico semanal, donde la IA lograba predecir exitosamente 14 terremotos en un radio de aproximadamente 321 kilómetros de su ubicación estimada, con una precisión sorprendente, dicen en la prensa, en cuanto a su magnitud. Solo falló en detectar un terremoto y emitió 8 advertencias falsas. ¿Qué tal? Está muy interesante, Ignacio, mándame el enlace, pero ¿en qué revista fue publicado? Condorito, creo. Latetera.com. Ahí está. Es que no lo vi pasar, porque si realmente fuera una nota que está en Futuro 360, publicado el .com. 12 del 10 del año pasado. Ya, bueno, quizás se me pasó, pero realmente, o sea, no pongo en duda que vamos para allá, pero si realmente fuera un trabajo sustantivo de un impacto global, probablemente estaría ya visibilizado en la comunidad científica mundial y estarían todos peleando. Dice, el algoritmo, debe estar la fuente original ahí. Investigación publicada por la revista El Bulletin of the Seismological Society of America. Ah, perfecto, nice, muy buena revista, sí. Ya, bueno, claramente, o sea, yo diría que este tema de utilizar la inteligencia artificial en beneficio de las sociedades, y en este caso ante la peligrosidad sísmica, es una señal de que la inteligencia artificial es una técnica que viene a ayudarnos siendo bien utilizada, porque evidentemente la peligrosidad sísmica es multivariada, es complejísima. Ya lo estamos viendo con este artículo que comentábamos sobre la combinación de la lluvia, la nieve, el estado de la marea y la actividad tectónica en Noto, ¿cierto?, en Japón, y por lo tanto hay tantos elementos que convergen, hay tantos parámetros que influyen en la sismicidad que evidentemente la inteligencia artificial puede ser una herramienta. Ayuda, pero apelando no a la inteligencia artificial, sino a tu propia inteligencia humana. ¿Puede anticiparnos en los próximos años tranquilidad?
No, pero ¿qué entiendes por tranquilidad? Porque en la práctica nosotros los tintos que tanto disfrutas, Marcelo, se conectan con los terremotos. Es verdad. Por lo tanto, ¿quieres tintos o no quieres tintos? Es verdad. Los duraznos peludos que te comes en verano tienen conexión con esos suelos fértiles por la actividad volcánica. En la práctica, ¿queremos que Chile sea un país plano, fome, aburrido? ¿O queremos que sea un país en movimiento, con tectónica y terremotos? En la práctica, claramente somos lo que somos gracias a la tectónica, gracias a los terremotos y todo lo otro de lo demás. Ahora, claramente la sismicidad nos va a acompañar por siempre. Y lo más interesante, Marcelo, Ignacio, es de que la amenaza sísmica es inevitable. ¿Dónde Eso está quiere decir que esa amenaza hoy, Marcelo? Principalmente, me refiero como observando Chile. En Chile. ¿Hay una amenaza mayor en alguna parte que en otra? ¿Dónde está la energía acumulada? Sí. Bueno, la energía siempre se está acumulando. Bueno, generalmente uno mira con mucha atención los lugares donde no ha ocurrido actividad sísmica relevante y que tiene un pasado de actividad y que nos revela ciertamente de que hay que poner atención. Yo diría que una de las principales zonas de falta de actividad, calmas sísmicas, lagunas sísmicas, los gringos les dicen seismic gap, es la zona central de Chile. Y que generalmente la subestimamos porque tenemos esta ilusión de invulnerabilidad que el terremoto va a ser para allá, va a ser para acá, va a ser en Iquique, va a ser en Curanipe y nunca en la zona central de Chile, donde habita más del 70% de la población de este país. La verdad es que la zona entre Los Vilos y Pichilemu es una zona que está acumulando y que tiene suficiente energía y está dando señales claras de que podría estar incubándose un evento importante. Ya han pasado casi 3 siglos del gran terremoto del 8 de julio de 1730, que no tiene nada que ver con el terremoto de 1822 o el terremoto de 1906 o el terremoto de 1985 que probablemente a ti, Marcelo, te encontró por acá o Ignacio chiquitito. Jugando una pichanga estaba yo. Claro, como corresponde, pero esos eventos, si bien fueron importantes, son distintos, son terremotos un poco más cercanos a la costa, un poquito más profundos, con deformación vertical positiva en la costa, con tsunamis pequeñitos, son hermanitos pequeños del escenario que estamos esperando, y en un peor escenario podríamos tener un evento muy grande en la zona central de Chile, que realmente esa es otra cosa, porque recuerden que el 2010 afectó desde Navidad hacia el sur, el único puerto relevante era Talcahuano, asentamientos humanos lo pasaron muy mal, pero otra cosa es la zona central de Chile, donde está el 100% de tu sueldo, tu cuenta corriente, tu cable de fibra óptica, tu canal de televisión, tu radio, tu perro, todo. El escenario va a ser muy distinto a cada zona central. Esas son hay que mirar. Pero mira, aparte de que tiene. Sí, no, junten agua siempre. Pero independiente de eso, Ignacio y Marcelo, también hay una zona interesante que es la zona que va Atacama, recuerden que todo el segmento de Atacama, desde el sur de Paposo, en la región de Antofagasta, hasta incluso el norte de la región de Coquimbo, ahí en la Bahía de Coquimbo, es una zona que no ha tenido actividad sísmica irrelevante, importante hace muchísimo tiempo. El evento más importante recordado es de noviembre de 1922, ya han pasado más de un siglo y esa zona está cargadísima también, y no sería raro que de ahí también venga un terremoto importante acompañado de tsunami. Y el otro segmento que hay que poner mucha atención también es al sur de Iquique. Todos los datos revelan que al sur de Iquique, entre Iquique y la península de Mejillones, hay una zona cargadísima que no ha sido liberada. Recuerden que tuvimos un terremoto el 2014, el 1 de abril, un 8.2, pero en rigor el presupuesto energético en toda esa zona sigue más cargado al sur de Iquique que al norte hacia Arica. Y por último yo diría que el segmento que rompió en 1960, el gigante, ciertamente el 9.5, que va desde el Golfo Arauco hasta la península de Taitao, si bien es poco probable que en el mediano o corto plazo ocurra un evento tan grande como el de 1960, sí podría ocurrir un evento grande, importante, y eso no hay que descartarlo. El terremoto de Melinca, el 2016, fue un evento que nos reveló que esa zona ya está cargada. Ya, pero en general uno estaría más tranquilo, más para el sur. Es que la tranquilidad relativa, don Marcelo, y es más, recuerde que el 2011 nos llegó un tsunami de Japón y el terremoto fue en Japón, por lo tanto, independiente de que la verdad es que, tranqui, yo creo que hay que aprender a convivir con la amenaza sísmica, que es parte, pero ojo que no hay que olvidar que también que la gobernanza sísmica en Chile es la mejor gobernanza que tenemos. Tenemos leyes, tenemos normas, tenemos estándares, tenemos profesionales éticos, tenemos fiscalización, o sea, hoy día nadie construye así, porque no es como otros
países que los terremotos ocurren y matan a miles de personas. Entonces, en la práctica, Tranquilo. sí, no podemos decir lo mismo de otros peligros en Chile. El aluvión es huérfano, el tsunami es huérfano, el incendio es huérfano, todo lo demás es huérfano. Pero en temas sísmicos, lávate la boca, porque claramente tenemos una gobernanza que nos protege. O sea, nosotros no tenemos que bajar ningún PDF de internet para saber cómo construir contra terremotos. Somos un país que en este tema rayamos la cancha. Nos miran con atención, nuestras normas son estudiadas en el extranjero. Sin embargo, y eso implica mirar de frente esta realidad. El terremoto es inevitable, va a llegar, preparémonos. No nos olvidemos que aquí en la zona central no ha ocurrido una importante hace mucho tiempo. Me lo decía un ingeniero calculista una vez, me decía, mira, yo la verdad no puedo encontrar pega en ninguna parte del mundo porque como construimos acá en Chile, si me voy a vivir a otro país con lo que aprendí y con cómo sé hacerlo, me dirían, oye, pero es un despilfarro de recursos y de hormigón y de fierro, estáis locos, fuera de acá. Claro. En función de que acá se construye efectivamente con una norma sísmica muy exigente. Muy exigente, claro. Bien, Marcelo, muchas gracias como siempre, un agrado conversar contigo, que te vaya muy bien. Grande Ignacio, Marcelo, que estén muy bien. Salud. Chao. Qué grande Marcelo Lago, tremendo. Se pasó, ¿cómo sabes la cantidad de datos que te tira por segundo? Oye, pero entonces al final nos quedamos con que sí, pues, tiene relación el terremoto con la actividad, la lluvia, el agua, la granizada, el cambio climático en su máxima expresión, digamos. Estamos hasta